Me dice Jorgito si ya tenemos al doctor Montenegro para saludarlo. ¿Sí? Ok. Bueno, póngamelo en pantalla, por favor, pónchelo. Doctor Montenegro, muy buenos días. Gracias por aceptar esta invitación. Es un placer poder conversar con usted. Buenos días, Carla. Buenos días, Jaime. Un gusto igualmente hablar con ustedes en esta entrevista. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana aquí en Ecuador en Directo. Quiero empezar con este tema que justamente lo estábamos comentando con Carla sobre esta denuncia que ha presentado el consejero Juan Esteban Guarderas por campaña anticipada de la vicepresidenta de la República cuando fue candidata a alcaldesa de Cuenca. Y justamente el día viernes salió el abogado de Guarderas a decir, no a decir, lo hizo público en un documento que él no ha firmado el último escrito que ha ingresado el señor Guarderas al Tribunal Contencioso Electoral. ¿Qué podría acarrearle al señor Guarderas si en caso se demuestra que esa firma de ese oficio que ingresó al Tribunal Contencioso Electoral no es la firma del abogado Morocho? Bueno, considero que podría por lo menos acarrearle una responsabilidad penal en el sentido de la falsificación de la firma, ¿no? O también el uso de documento alterado, falsificado, que también es otra inconducta penal. Entonces, si es que el abogado expresa que no es la firma bueno, y que han utilizado este documento en la administración pública, es grave y debe de oficio la fiscalía ponerse a investigar y el tribunal también oficiar al menos a la fiscalía para que la fiscalía inicie las investigaciones correspondientes, porque también existe una connotación nacional, una connotación pública, considerando que se trata de la administración del Estado, ¿no? Y que está a la vista de todo el país. De tal manera que si es que el abogado lo dice, se debe investigar. Ahora, eh, si es que estamos de pronto escuchando a Guarderas o escuchando al abogado, pues son simples conjeturas, son simples sospechas o chismes, por último, ¿no? Entonces, si es que el abogado lo ha hecho de forma pública y además a través de un documento, lo menos que podría hacer la fiscalía es ponerse a investigar, lo menos. O el tribunal remitir a la fiscalía para que se inicien las investigaciones a fin de determinar si es que es la firma o no es la firma del abogado, ¿no? En el caso de que no sea la firma, iniciar las investigaciones para ver primero quién falsificó y segundo quién utilizó ese documento que aparentemente sería alterado, adulterado, falsificado, ¿no? Entonces, bueno, y se llama también la atención las expresiones de Guarderas, ¿no? Como siempre. Ahora culpando de lo que dice su abogado a un movimiento político, a un sector de los movimientos políticos sin ningún sustento, ¿no? Mañana le pasa cualquier cosa y es la culpa del correísmo o de Correa. Independientemente que nos guste o no nos guste Correa, nos caiga mal, o lo queramos o lo que sea, pero a todas estas personas que no les cae el correísmo, todo lo que les pasa en su vida es culpa del correísmo. Y eso cae hasta en lo ridículo. Mañana a Guarderas le sucede por ahí una calamidad doméstica y es culpa de Correa. Se le baja la llanta, es culpa de Correa. Se atrasa, es culpa de Correa. Realmente tienen una fijación con este señor. Claro, porque enseguida salió a descalificar al correísmo, que este abogado se cambió de bando, dice, se fue al correísmo. Y eso es Bueno, un,
Y bueno, y en todo caso es un abogado que lo ha elegido él. Ahora, por último, va a decir que el correísmo le puso el abogado. Entonces, él, si es que, como decía Carla, si es que no está de acuerdo con ese abogado, entonces cambie de abogados. Abogados hay por montones. De tal manera que él mismo pudo haber contratado a otro abogado. Además, él también es abogado. Él pudo haber firmado por sí solo el escrito donde le ordenan completar o aclarar la denuncia. De tal manera que, si es que ese abogado es correísta o ya se cambió de bando, no le gusta, él no le pagó, etcétera, ¿qué tenía que haber hecho? Contratar otro abogado o firmar él mismo el escrito. Doctor, ¿y ahora qué va a pasar con ese proceso que está investigando el Tribunal Contencioso Electoral contra la vicepresidenta de la República? ¿Se puede caer? Se podría caer en el caso de que, bueno, no es una función del tribunal realmente determinar si es que se está falsificado o no está falsificado. Pero suponiendo de forma general, en el ámbito procesal eminentemente, lo que tiene que hacer el tribunal es seguir sustanciando. Si le ha mandado a completar y existe el escrito que ha completado, ha aclarado la denuncia, tiene que seguirse tramitando. Ahora, si es que hay estas sospechas o estas conjeturas de que el escrito es adulterado, tiene que remitir a la fiscalía para que la fiscalía investigue. Una vez que la fiscalía determine que en efecto se utilizó un documento falsificado o la firma es falsificada, ahí sí se podría caer, pero nosotros todos sabemos aquí que la Administración de Justicia y la Fiscalía realmente es con pies de plomo la forma en que tramita las denuncias o las causas, ¿no? A menos de que sea o haya una connotación política, que también ya sabemos cómo actúa la Fiscalía en ese sentido. Pero de primera mano lo que tiene que hacer en este momento el tribunal es seguir tramitando la causa, porque solamente son rumores y nada cierto, ¿no? Y nada concreto. Doctor Montenegro, bueno, esto se da en función pues de esta ya precampaña que vamos a iniciar y esa posibilidad de que el presidente Daniel Noboa pues vaya a una reelección, se candidatice y asuma la presidencia como encargo, como dice la Constitución, dentro de lo que tengo entendido, la señora Verónica Abad. ¿Cuál es la posibilidad en derecho, y usted como conocedor del mismo, de que la señora Verónica Abad no asuma la presidencia y la asuma cualquier otra persona en función de un cargo público? No hay ninguna posibilidad de que otra persona asuma la presidencia de la República. Es más, la principal función del vicepresidente o vicepresidenta de la República, según la Constitución, es encargarse de la presidencia cuando el presidente esté con licencia. Ahora, si es que eso llegasen a impedir, realmente es una violación grave a la Constitución, ¿no? La seguridad jurídica, al ordenamiento jurídico, lo que significaría, bueno, ya sabemos lo que es capaz el presidente, ¿no? Cuando se ingresó, por decirlo menos, a la embajada, aun cuando había aun cuando el ordenamiento internacional lo impide, él lo hizo. Entonces, no sería de sorprenderse si es que a Verónica Abad no le dejan ocupar o hacerse cargo de la presidencia en la ausencia o en la licencia del presidente. Ahora solo faltaría que el presidente no tome licencia y haga campaña estando en funciones, lo que también está prohibido, pero es capaz, y en el Ecuador todo es posible. De tal manera que... ¿Tiene alguna norma en que ampararse el presidente para seguir
con sus funciones de presidente y hacer campaña. Le pregunto si tiene alguna norma en la que se ampare, porque bueno, ya escuchamos a algunos de sus asesores cuando hablan pues que no fue una elección regular, que era para completar un periodo, entonces que las situaciones cambian. ¿Hay algo en lo que él se pueda amparar dentro de la normativa constitucional, doctor? No, no hay ninguna. La Constitución no dice respecto de que si es que el presidente en funciones fue elegido para completar un periodo, al hacer campaña puede él hacerlo en funciones, ¿no? Para su reelección, su posible reelección. No existe. La persona que diga eso realmente está mintiendo. Lo que tiene que hacer el presidente es tomar licencia, porque eso dice la Constitución de forma general, y quien tiene que asumir el cargo en la presidencia es el vicepresidente o vicepresidenta de la República, sea quien sea, y le guste o no le guste al presidente, porque el presidente no es el dueño del país. Entonces lo que pasa es que el señor piensa que sí es dueño porque él ha sido acostumbrado y ha vivido o ha nacido en un medio en el que él ha sido dueño de todo, y por lo tanto cree que también el país es dueño y puede él hacer lo que él cree. Y además que al parecer está mal asesorado, porque si los asesores dicen una barbaridad como esa, realmente él, bueno, dice sí, sí lo puedo hacer y puedo estar en funciones y estar también haciendo campaña. Y hay que tener en cuenta que la finalidad de que el presidente o el funcionario que ocupa ese cargo estén con licencia es para evitar cierta injerencia que puede tener el presidente de la República y estando a la vez en funciones, o sea, como evitar un tipo de inclinación de la administración de la administración del Estado para con esa persona que a su vez es presidente de la República y también es candidato a la presidencia de la República. Por eso es que hay esa es la finalidad realmente de que el presidente encargue su función el presidente, al vicepresidente o vicepresidenta, quien sea. Doctor, seamos honestos, ¿no? Yo sé que a la señora Verónica Abad, como a muchos de nosotros, de pronto no nos simpatiza ni comulgamos con sus pensamientos, ¿no? Pero es claro y bueno, pues a ella le correspondería. Pero a ella la envían en calidad de embajadora a cumplir una función, ¿no? ¿De qué se la podría acusar? ¿De qué tipo de incumplimiento? ¿O en qué acciones podría incurrir ella como para que se la destituya o no se le permita asumir la presidencia? Porque de la forma en que lo vemos los ecuatorianos y con las expresiones del presidente de la República y con las expresiones, por ejemplo, del viceministro de Gobierno, Esteban Torres, nos estamos dando cuenta que van a buscar la forma de no dejarla asumir el cargo. Pero, ¿qué error debería o podría cometer ella para que la ley no le permita asumir ese cargo? Bueno, de lo que se sabe y de lo que se ha visto, realmente no habría un motivo, algún incumplimiento de funciones en el que haya incurrido o alguna inconducta en la que haya incurrido la vicepresidenta de la República en el marco de su cargo, ¿no? De tal manera que no habría un motivo, un pretexto para destituirla antes de que pueda ser el caso de que ella asuma el cargo de presidenta de la República encargada. Entonces, yo considero que, sin embargo, pensaría que puede existir alguna forma, alguna leguleyada que el gobierno nacional incurra para que la señora Verónica Abad no pueda asumir el cargo. Yo, la única forma en la que ella podría dejar de asumir el cargo de la presidencia de la República es por presiones, y ya vemos lo que hicieron, ¿no? Ya vemos lo que hicieron con un familiar directo de ella, el tratamiento que tuvo el hijo, independientemente de si es que ha cometido o no ha cometido una infracción penal, pero
pienso que la forma en que se lo trató y la forma en que la administración de justicia actuó en contra de él fue con el fin de presionar el regreso de Abad, justificar eso, el incumplimiento de las funciones encomendadas por el presidente de la República y ahí sí iniciar su salida o poder presionar su renuncia al cargo. Entonces yo pensaría que la integridad de la funcionaria en el marco de que ella tiene la obligación de asumir el cargo de la presidencia de la República por la ausencia del presidente por su posible campaña electoral, eh, pensaría que su integridad está en riesgo de ella y de su familia con el fin de presionarla y que renuncie el cargo. Yo creería que esa es la única forma en que los funcionarios interesados podrían incurrir en que ella abandone el cargo. De ahí yo no veo otra forma en que lo haga. Doctor, ¿usted no cree que, entrando a lo político, usted no cree que esto podría ser tal vez un efecto boomerang para el gobierno que tanto insiste a que Verónica Abad no asuma la presidencia de la República en el tiempo que le toque dejar encargada la presidencia al presidente actual, que es Daniel Noboa? Esto podría ser tal vez en campaña política un efecto boomerang si en caso él sigue o intenta violar la Constitución. Y yo pienso que todo lo que ha hecho el presidente de la República ha tenido pues ese efecto en su contra, ¿no? Porque realmente a la gente le está fastidiando esta actitud de prepotencia, esta actitud de creerse el dueño del país, de la administración, y más aún con Verónica Abad, como decía Carla, nos puede caer mal o nos puede caer bien esta señora y puede tener sus criterios o su forma de pensar muy particular. Pero independientemente de eso, quien la eligió para ser binomio es el señor Daniel Noboa. Nadie le ha exigido, no es como antes, recordará usted que antes el presidente era electo y el vicepresidente también era electo de forma separada, ¿no? En cambio ahora fue eh, fue una fórmula la que el votante eligió. Lo que pasa es de que se está demostrando lo que todo el mundo rumorea, ¿no? Que parece que Daniel Noboa nunca pensó llegar a la presidencia y simplemente buscó a alguien por ahí que se le apareció y quiso probar y quiso primero darse a conocer, porque para serle franco, la gran mayoría de la gente no sabía ni que existía el señor. La gran mayoría de la gente no sabía ni que era asambleísta, quizá. Entonces, este señor lo que hizo es buscar a cualquier persona que sin tener una fórmula política, ideológica, y para probar suerte, ¿no? Para hacerse conocer, para hacer campaña, para decir que el hijo del hombre más rico del país ahora quiere ser presidente de la República y que en el futuro podemos pensar nuevamente en los Noboa. Pero como se le apareció la Virgen, como decimos coloquialmente, ahora realmente está en problemas porque la vicepresidenta que eligió no le cae bien a él. Le parece odiosa, le fastidia y hace todo lo posible para que esta señora esté incluso lejos del país, la persigue y eso hace pues que el pueblo se dé cuenta de qué persona tiene
en la presidencia de la República, ¿no? De tal manera que yo pensaría que es una de las maneras, una de las razones por las cuales Noboa podría fracasar en estas elecciones, este tipo de actitudes de él. Pasando a otro tema sobre el presidente de la República y su viceministro de gobierno, Esteban Torres, quien la semana pasada dijo que en la Asamblea se ha conformado una nueva mayoría anti-Noboa. Además, Torres dijo que en la Asamblea se está fraguando una nueva mayoría en la cual incluso estaría pensando en renovar las comisiones legislativas y llevar a juicio político al presidente Daniel Noboa. Este tema ha llamado mucho la atención, tanto así que incluso ya le respondió el presidente de la Asamblea al señor viceministro, que le dijo que era un chismoso, y le dijo al presidente de la República que cambie de vocero, porque el señor Torres es un chismoso. ¿Es posible hacerle un juicio político al presidente de la República a estas alturas? ¿De dónde sacan esto? Bueno, de lo que yo he escuchado en la Asamblea, y él escuchaba al presidente de la Asamblea, también a una de las asambleístas expresar que esa no es la intención, que está tirado a los cabellos lo que ha dicho Torres. Mi lectura con respecto a esto es que el afán de este señor es hacer una dicotomía, un enfrentamiento entre el legislativo y el presidente de la República. Iniciar podría llamarse una eh, contrapuesta entre estas dos funciones, de tal manera que se ha inventado, a decir de la misma Asamblea, del mismo presidente de la Asamblea, este tipo de chismes, ¿no? Por ahí alguna vez creo que se levantó y dijo, voy a generar una controversia entre el legislativo, entre el parlamento y el ejecutivo, con el fin de que haya un distanciamiento entre estas dos funciones. Porque a decir del presidente, lo único que ha hecho la Asamblea es, de conformidad a lo que dice la ley orgánica de la función legislativa, es analizar, revisar el informe que ha presentado el presidente el 24 de mayo y de conformidad a lo que dice la ley, revisar si es que existe o en los términos en los cuales el presidente ha dado su informe, nada más. Pero eso no significa que le estén examinando, dice el mismo presidente, y dice la asambleísta Veloz, que eso implique que quieren hacerle un juicio político. Además, que no podría hacerse en tanto que lo prohibiría el artículo 105 de la Constitución, que habla de los tiempos, porque la misma Carta de Derechos indica que, ¿qué es lo que dice el 105? Las personas que en goce de los derechos políticos podrán revocar el mandato a las autoridades de elección popular. La solicitud de revocatoria, esto en el caso de que los ciudadanos quieran hacerlo. La solicitud de revocatoria del mandato podrá presentarse una vez cumplido el primero y antes del último año del periodo, lo que significa que en el caso de Noboa no podría darse estaría incumpliendo lo que determina este mandato constitucional. Además, que el mismo 130 y 131 lo impiden, porque dice, la Asamblea podrá destituir al presidente de la República en los siguientes casos: por arrogarse funciones o por grave crisis política y conmoción nacional. De tal manera que no incurre en ninguno de los dos, de las dos causales determinadas en la Constitución. Bien, el 131 o el 129 de la Constitución dice, la Asamblea podrá
proceder al enjuiciamiento político del presidente o vicepresidente o vicepresidenta o vicepresidente en los siguientes casos: por delitos contra la seguridad del Estado, por delitos de concusión, por delitos de genocidio. En ninguno de los casos, de estos casos, incurriría Noboa. De tal manera que no habría una forma en que la Asamblea en este momento, por ninguna causal y tampoco por el tiempo, podría iniciar un juicio político en contra del presidente de la República. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que lo que ha dicho el asambleísta, el funcionario, el viceministro Torres, es una barbaridad, a decir del mismo presidente de la Asamblea, que incluso él mismo está exhortando al presidente de la República que cambien al vocero del gobierno nacional, porque lo que está incurriendo o provocando es que existe un distanciamiento entre la Asamblea y el Ejecutivo, lo que implica o lo que desencadena a una situación desfavorable para el ciudadano. Que lo que menos quiere el ciudadano es que haya estas controversias, estos distanciamientos entre los funcionarios, entre las funciones del Estado. Ahora, lo que parece es que lo que quiere él generar es que el pueblo tenga un cierto distanciamiento o que haya animadversión entre el ciudadano, el votante, y ciertas bancadas, ¿no? Podría ser la bancada de la RC5, en la que él tiene ese interés de que el votante o el ciudadano común tenga, ¿no? O sea, una animadversión en contra de ciertas bancadas, con fines lógicamente políticos. El presidente de la Asamblea Nacional ha dicho en entrevistas y en ruedas de prensa que existe incluso una armonía entre las bancadas con el fin de que la Asamblea siga cumpliendo sus funciones constitucionales y legalmente establecidas. De tal manera que lo que está haciendo Torres es obstruir el normal funcionamiento tanto de la función en la que él trabaja, que es la función ejecutiva, como de la función legislativa, lo que confirma una vez más cómo es Torres, ¿no? Considerando además que él fue uno de los interpelantes y de los que tuvieron la iniciativa para el juicio político en contra de Lazo, ¿no? Entonces, ¿cómo es que ahora tiene este tipo de actitudes cuando él fue o estuvo de la mano de los mismos correístas? Acordémonos hace 2 años cuál era el proceder de Torres en contra de Lazo. Y ahora sucede que dice que ciertas bancadas están con el correísmo para deslegitimar, o digamos, para iniciar el juicio político en contra del presidente de la República, aun cuando él conoce y lo sabe de primera mano que es jurídicamente, constitucionalmente y legalmente imposible. Doctor, llama la atención que una persona que fue jefe de bancada del Bloque Social Cristiano, el ex asambleísta Esteban Torres, que ahora es viceministro de gobierno, invente estos cucos y que salga a decir que le quieren hacer juicio político al presidente de la República. Tal vez eso es una manera de victimizar al gobierno y descalificar a la Asamblea. Sí, a ver, ¿qué pasaba con Lazo? Lazo hacía lo mismo, ¿no? Casi igualito. Lazo decía que por culpa, entre otros, de la Asamblea no ha podido hacer bien su trabajo. Ese era el eslogan de él. Doctor, pero a este gobierno ahora le han aprobado todas las leyes que ha mandado, casi que todas. Sí, eso es lo que dice el presidente de la Asamblea. El presidente de la Asamblea dice que hay una armonía para seguir adelante con la aprobación y con el estudio de las legislativo, y que no hay ningún distanciamiento entre las bancadas en ese sentido para cumplir esa función, que es una de las funciones primigenias de la Asamblea. Y sucede que ahora lo que quiere generar
dentro del Parlamento Torres es un distanciamiento entre las bancadas para que exista, es que la Asamblea es la que no le ha permitido hacer a Noboa, como pasó con un Lazo, bien su trabajo, es que por culpa de la Asamblea, porque ese era el criterio que mucha gente tenía, el ciudadano de a pie. Uno entraba a un bus, entraba a un taxi o se iba a comprar el pan en la tienda y había cierta gente que decía, sí, lo que pasa es que si bien es cierto, Lazo es un inepto, pero también es culpa de la Asamblea porque no le deja trabajar. Pero como dice ahorita usted, Jaime, realmente en este caso, Noboa ha tenido luz verde con la Asamblea. Es decir, que no se puede decir que las incorrecciones o las omisiones que podría o puede tener el gobierno de Noboa sean por culpa, entre comillas, de la Asamblea, y eso es lo que quiere generar este señor. ¿Con qué? Con fines políticos. Al señor no le interesa absolutamente nada, ni la administración del Estado, ni la administración pública, ni cómo realmente se lleve con con el fin de dar soluciones a los problemas del ciudadano, que realmente para eso está. No, a él no le interesa, a él le interesa tener conseguir sus intereses políticos y los intereses políticos de este gobierno, que aparentemente, bueno, yo creería que lo que dice Torres, o los cucos, como usted dice, que se ha inventado, que ve Torres de la nada, pensaría que es una forma estratégica del mismo gobierno, con la anuencia, con el dedo hacia arriba del mismo presidente de la República. Doctor, pasando ya a la recta final de esta entrevista, quiero saltarme a un tema del informe que presentó el presidente de la República ante la Asamblea. Ese informe va a ser analizado por una comisión multipartidista y es de ahí pues que saca también el tema el viceministro Esteban Torres. ¿Cuál es la preocupación tal vez del gobierno de que se analice ese informe y que en ese informe no cuadren todo lo que dijo el presidente con la realidad o qué? Podría ser que, insisto, no es así, no cuadre con la realidad, pero sería improcedente interponer un juicio político en contra del presidente en estos momentos. Y la Asamblea lo conoce, la Asamblea lo sabe y tiene clara la película. Pero bueno, pues según lo que vemos, lo que vivimos los ciudadanos todos los días, podría estar en contrapuesto de lo que ha dicho el presidente de la República en su informe, ¿no? De modo tal que sí debe haber una preocupación, no solamente no solamente con un fin de un procedimiento, un proceso de enjuiciamiento político, porque el gobierno lo conoce perfectamente que no es procedente en este momento, pero sí podría tener repercusiones políticas, y la Asamblea podría poner en conocimiento, bueno, del ciudadano todas estas posibles inconsistencias que podrían haber existido o pueden existir entre el informe y la realidad de las funciones que haya cumplido el gobierno nacional. De tal manera que en el momento en que eso se llega a destapar o a conocer o a hacer público, podría dar un revés al gobierno nacional, incrementando a otras cosas, como ya hablamos, el comportamiento que tiene en contra de Abad y su forma de ser tan particular, ¿no? Un tanto arbitraria y dictatorial hasta cierto punto. Además de eso, incrementar o adicionar que ese informe no estaría consistente y eso podría ir en contra de su campaña política e ir y mermarle votos a la hora de las elecciones, ¿no? Entonces, yo pensaría que esa es bueno, una de las razones por las que el presidente está preocupado realmente, no por el juicio político, porque insisto, no procedería. No obstante, sí el hecho de que el votante no tenga la confianza del votante a la hora de las elecciones. De tal manera que podría ser que
eso repercuta en sus intereses. Y claro, ¿qué es lo que va a decir el presidente? No, lo que pasa es que ahí sí, la asamblea es la que o a los correístas de la asamblea, no les interesa que Noboa sea presidente. Por lo tanto, lo que están haciendo es un desprestigio y dicen o expresan que al analizar ese informe, determinan, a decir de ellos, que sería una inconsistencia con lo que hemos hecho. Cuando lo que hemos hecho es, miren, hemos hecho esto, esto y lo otro, ¿sí? Y los correístas de la Asamblea o los socialcristianos de la Asamblea expresan que no, con el fin de que yo no pueda ganar las próximas elecciones. Yo pensaría que ese es el principal interés y que se están curando en sano ahorita, ¿no? Entonces Claro, están yo me diciendo, imagino verán que la también Asamblea, que la verán que preocupación la del gobierno Asamblea es esto va a que, decir. sí, le decía que yo me imagino que la preocupación de este gobierno es que le develen toda la cortina de humo que lanzó ese día con el informe a la Nación, donde nos dijo, nos habló cosas que no existen. Habló de seguridad y sabemos que la realidad es otra en este país, porque nadie sale a la calle en este momento sin la preocupación de que una bala perdida o que lo vayan a asesinar en la calle por robarle o que lo secuestren. Nadie sale a la calle sin esa preocupación. Yo creo que todas las familias de este país vivimos a diario esa preocupación. Y todo padre le dice a su hijo, cuídate, ten cuidado cuando sales, ¿no? Tanto así que el día de ayer vimos en imágenes que se rodó en las redes sociales, cómo a 7 personas asesinaron en la provincia de Los Ríos, en una parroquia del cantón Ventanas, a 7 personas, doctor. Eso demuestra que este gobierno nos está mintiendo, siguen engañando a la gente, hace alarde de que traslada el comando de las Fuerzas Armadas y la policía a una provincia para combatir la inseguridad, pero en Durán siguen matando a la gente. El alcalde de Durán no puede llegar al municipio porque está amenazado de muerte y porque abajo del municipio, en los exteriores del municipio, ponen coches bombas. Lo que pasa es de que independientemente de dónde esté el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Comandante General del Ejército o el Comandante General de la Policía, estén en donde quiera que estén, eso no implica que el Comandante General de la Policía vaya a hacer el operativo él. Entonces es una farsa, es una politiquería lo que hace, porque independientemente donde esté sentado el comandante general de policía, eso no resuelve ningún problema de seguridad. El señor no entiende que la inseguridad es la causa de otros problemas más profundos que tiene el país. No es porque haya más policías o el comandante general de policía esté metido en la calle para poder terminar con los delincuentes. Eso es una mentira al ciudadano lo que está haciendo este señor. Es una farsa y el votante tiene que darse cuenta de las maneras en que lo quieren engañar, ¿no? Porque ya mismo lo saca, le ordena al comandante general de la policía o del ejército que vaya a estar en una esquina. De pronto así hay menos ladrones. De pronto así hay menos sicarios. Es capaz ya mismo de decir eso con tal de ganar las próximas elecciones. Carlos. Doctor, en función de la época electoral que nosotros vivimos en este momento, ¿cómo analiza usted esa posibilidad de que el señor Henry Kronfle pues, sea candidato a la presidencia y asuma la presidencia de la Asamblea Viviana Veloz, que sabemos pues, que es de el ala de la Revolución Ciudadana? ¿Cree usted que eso cambiaría de alguna forma el panorama electoral o traería algún tipo de controversia? Bueno, controversia, el hecho de que el señor Henry Kronfle sea candidato a la presidencia de la República, no le veo
mayor problema y tampoco es que cambia mucho el panorama, ¿no? No sé si el señor tenga una aceptación vasta como para ganar las elecciones. Sea De- dirigida esos meses por una asambleísta del correísmo. y bueno, en lo que tiene que ver a Viviana Veloz, yo le tengo es un criterio mío, ¿no? Criterio muy personal. Una gran admiración a Viviana Veloz. Realmente es una persona que ha ejercido su cargo en la Asamblea de manera muy correcta y ha cumplido las funciones que el pueblo le ha encomendado. De tal manera que independientemente si es correísta o no es correísta, ella ha cumplido con su función y tenerla en la presidencia de la Asamblea sería excelente para para el votante, para el ciudadano y haría que el Parlamento cumpla con sus funciones o bueno, haga que vaya en ese camino, ¿no? No simplemente se circunscribe a la presidencia de la Asamblea, pero sería un gran paso para la administración pública y pensaría que sería lo más adecuado. Ahora, en lo que tiene que ver a Cronfle, independientemente si él se lanza o no se lanza, no podría dar un criterio de si es que sería bueno o malo, pero está en su derecho, ¿no? Está en su derecho y si es que el pueblo y si es que el votante considera que él puede tomar la presidencia de la República, pues esperemos que el pueblo no se equivoque al elegir nuevamente al presidente en estas nuevas elecciones, porque ya vimos que en los últimos 3 periodos se ha equivocado el votante y de largo. Insisto, Viviana Veloz, si es que ella cede a la presidencia de la Asamblea, sería lo adecuado y lo óptimo y sería en función del ciudadano. Doctor, quiero agradecerle por su tiempo para conversar con nosotros en esta mañana. Les agradezco mucho. Buenos días a todos. Gracias al doctor Alberto Montenegro, analista político, justamente conversando sobre varios temas de coyuntura aquí en los especialistas de Ecuador en directo.